continuamos con nuestra serie de la semana que cambió al mundo. La semana que cambió al mundo y específicamente esta mañana nos enfocamos a Lucas 22, 24 a 30. Y pues ya ven el título allí. Es sorprendidos por la verdadera grandeza. Los discípulos de Jesús no lo sabían, pero como estudiamos, como vimos y como compartimos la semana pasada, nosotros celebramos la Santa Cena y entendemos todo el significado de eso. Tuvimos una experiencia la semana pasada con nuestro hermano Steve Meeker que nos dirigió en eso. Y a poco no es un privilegio y una experiencia hermosa. Y que nosotros practicamos aquí. Porque dice cada vez que hagan esto lo harán en memoria de mí hasta el día que regrese. Entonces con ese anticipo. Pero considerando los discípulos en ese momento, hermanos, ellos realmente no sabían que literalmente iba a ser la última cena. Ellos estaban acostumbrados a la enseñanza, a las palabras sabias, las palabras transformadoras, fueron testigos de milagros y cosas increíbles que Dios hacía. Así es de que todas sus palabras les eran inspiradoras. Y estaban allí y él dio ese discurso. Estaban allí en la última cena, como nosotros lo llamamos, y hasta como pintores han hecho pinturas, ¿verdad?, de la última cena. Pero ellos no se imaginaban. Y por lo tanto, ellos empezaron, dice la palabra, que a discutir entre ellos. Empezaron a discutir de que cuál iba a ser el más grande. Estaban peleando posiciones. Estaban peleando por niveles, por autoridad. Y literalmente no les estaba cayendo el 20. Podríamos decir, la verdad, qué ingratos esos 12. O sea, yo sé que Jesús es soberano sobre todo, pero no puedo escoger algo mejorcito. Y tú y yo nos podemos indignar. Pero déjame preguntarme, y te pregunto y me pregunté, ¿sería yo algo mejorcito? ¿Tú serías un candidato a otro nivel para reemplazar uno de los 12 torpes? Pero sí nos podemos indignar y podemos decir, qué barbaridad, qué necedad, qué ceguez. Ahora nosotros tenemos una ventaja que ellos no tuvieron, ¿verdad? Pero queremos pensar en eso, se los doy como introducción, para que nos identifiquemos y nos preparemos. Aquí están en el aposento alto con el Señor. Y creían que se estaban preparando como si fuera pues para una quinceañera, para un reventón, para una fiesta. Estaban listos para celebrar y decir, bueno, quiero ser padrino de esto, quiero ser padrino del otro, o por lo menos chambelán, pero allí estaban buscando cómo iban a caber en los planes de Dios, no, y mientras escuchaban los planes de Dios. Ellos estaban a punto de ser sorprendidos de una manera tan grande, de ser llamados de atención, redarguidos de una manera tan tierna y tan amorosa. También ellos demuestran ese principio bíblico de tener cuidado mientras estamos de pie, no sea que caigan. Si estás de pie, si estás fuerte, es totalmente gracias a Dios. No nos demos un crédito no merecido. Me incluyo. Me incluyo.
Imagínense, por la eternidad queda registrado en el Evangelio de Lucas esta sorpresa y esta acción, eh, pues vergonzosa, voy a decir. Y luego vamos a ver también en el Evangelio de Juan, donde hay una interrupción a la cena y a la discusión. Y Jesús se levanta para mostrar la manera efectiva de la bandera de la verdadera grandeza. Jesús iba a responder a su debate, a su conversación, y tuvo lugar en esta cena. Es que vamos a leer, me acompañan, les invito a que me acompañen, por favor, en el capítulo 22, empezando con el versículo 24. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Esas son palabras de Jesús. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y lo único que escucharon fue: yo les otorgo que coman y beban en mi mesa, en mi reino y en tronos juzgados. Es lo único que escucharon. ¿Qué es lo que escuchas tú cuando vienes a la iglesia? Cuando vas a un Bible study, a un estudio de Biblia, cuando haces tus devociones. ¿Qué escuchas? Porque Jesús habló aquí completamente. Les dio parama, panorama, perdón. Y ellos eligieron, tal vez consciente, tal vez inconscientemente. Pero está para nosotros considerar: Señor, ¿cuál es mi actitud cuando voy a la iglesia? ¿Cuál es mi actitud cuando voy a escuchar un estudio de varones, de damas, de jóvenes, whatever the case might be? Cuando yo estoy frente a tu palabra, cuando yo estoy sentado aquí bajo tu instrucción y usas a diferentes siervos o simplemente mi propio estudio personal, quiero recibirlo todo, Señor. Lo bueno como lo malo. Sabiendo aún que lo que yo puedo percibir como malo es para mi bien. Y por lo tanto, porque fueron selectivos, empezó el debate. Entonces, ¿de qué manera, perdón, lo que estoy tratando de procesar, de qué manera somos nosotros igual? Somos selectivos. Tal vez tú, como yo, de alguna vez antes o aún en la actualidad, sales de un lugar criticando todo el sermón, criticando al maestro, criticando al pastor, y no escuchaste al autor. Pues juntos leímos el pasaje y se supone que tenemos un mismo espíritu, amén.
Así es de que no está la dependencia total, la responsabilidad del maestro puede ser el mejor. Tráigame uno que a ustedes les guste del internet, un maestrazo, y lo ponemos aquí. Y aún la pregunta es, ¿entendiste lo que Dios te habló? ¿De qué manera has recibido, has escuchado, has procesado, has sido transformado? ¿En verdad voy saliendo un poquito diferente que como llegué? Oremos. Señor, esa es mi oración, esa es la oración de todos nosotros. Al escuchar tus palabras, Jesús, ayúdanos a no ser selectivos en las porciones que nos gustan e ignorar las porciones que no nos gustan. Confesamos que pues humanamente podemos hacer eso a veces. O asumimos, Señor, porque ya estamos de pie, porque somos grandes, porque conocemos mucho, que ya algo ya no es para mí, porque ya lo conozco, cuando tal vez es mayormente para mí. Es que darnos la humildad, Señor, para someternos a tu palabra y a tu espíritu que nos hable a cada uno en nombre de Jesús. Amén. Entonces ahora imagínense, auténticamente, honestamente, están allí con el Señor, peleando de que quién es el más grande, y Él les está diciendo y les está mostrando y está a punto de enseñarles más a fondo, y lo único que ellos se enfocan es, uy, nos otorgaron posición, nos vamos a ver tu name tag, el mío, déjame ver, y se comparan y sus posiciones, es lo humano, y lo hacemos. En muchas iglesias le damos demasiada importancia al pastor. No, no quiero que el pastor ore por mí. Oh Dios, hermanos, si su fe, si su crecer, si su salvación, vaya, dependiera de mí, you're all in trouble. Todos estamos en problemas porque ni yo me puedo. Yo tengo que ir a Jesús y a su palabra. Tú tienes que ir a Jesús, a su palabra. Todos los maestros tenemos que ir a Jesús y a su palabra. Es increíble lo que a veces pensamos y no decimos. ¿Alguna vez ustedes han hecho una llamada por celular y resulta que a veces le decimos en inglés que es un llamado de pompis? ¿Verdad? Porque está acá el teléfono o lo que sea, pero ups, te marqué, pero luego te das cuenta hasta después. Y dicen, oye tú, ¿me llamaste? Yo, ¿cuándo? Pues el otro día allí y escuché, estabas tú ahí alegando con... ¿Qué escuchaste? ¿Cuándo? Y vas, por 10 minutos, ven, te invito a café. Vamos a hablar, ¿verdad? Lo tengo que ahora chantajear para que no vaya a repetir X cosa. Porque quedas en vergüenza, porque quedaste descubierto. Hermanos, Jesús escuchó su llamada de estos muchachos. Aún lo que decían en voz alta y lo que estaba en su corazón, Jesús estaba hello. Y por lo tanto Jesús sabe lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que no nos atrevemos a decir en voz alta, aún lo que no, yo no soy criticón, pero por dentro, oh Dios. Cual sea la situación, me estoy incluyendo, hermanos, el primerito. Y así hice pensar. Me ha pasado también donde de repente un hermano me llama y yo escucho todo el rollo y la verdad ni le digo, nomás oro. Oro porque luego digo, por favor que no me pase lo mismo, Señor. Y aparte, por favor, ayúdales. Les comparto esto. Cuando Vespasiano regresó a Roma como nuevo emperador tras una victoria militar, Josefo, el historiador judío del siglo I, escribió que la multitud se congregó en las calles para aclamar y lo aclamaron como su benefactor. En otras palabras, ellos estaban básicamente diciendo, pensando, alabándolo como eres súper grande, Él es el todo. No podemos vivir sin Él. Se va a oír feo, pero no debería haber aquí a nadie en la tierra con quien que no puedas vivir sin esa persona.
Excepto yo no puedo vivir sin mi esposa, seguro. I got you, babe. No, pero en serio, mi esposa, un regalo de Dios, una bendición. Mis hijos, igual. Dios da y Dios, pero en verdad, sin Cristo puedes vivir. No. Un historiador escribió que el emperador Tiberio mandó a poner en circulación monedas con la inscripción digno de adoración bajo su imagen. Wow. Pastor y anciano, y si hacemos nosotros aquí unas monedas y tu imagen tuya, la mía también, y de nuevo nos quedamos admirados, pero en tu corazón eres igual. Necesitas admiración, necesitas reconocimiento, necesitas que te vean. En lo más secreto, dices tú, tengo años sirviendo y el pastor ni lo ha notado. Aquí sería un caos sin mí, pero gloria a Dios. Es un debate interno y tal vez tengas dominio propio para no hacerlo un debate externo. Pero ese es una pelea que tenemos aquí desde la historia humana. El hombre busca ser reconocido. Según los estándares humanos, ¿quién es el mayor? ¿El dueño del restaurante o el mesero? Jesús les quiere hacer entender, no es como este mundo, muchachos. Escuchen, así es la grandeza del mundo. Entiendo que todo como funciona al mundo tal vez le funciona. La grandeza en este mundo se define por cuántas personas te sirven a ti, no por cuántas personas tú sirves. Es un punto muy difícil para imaginar y en verdad creerlo y vivirlo. Y decir, esa es mi filosofía. Buscaré a cuantos más bendecir, a cuantos más servir. Pero generalmente ahora estamos en una época donde, como dije correctamente, ¿verdad? Déjanos saber si eres visitante, queremos saber cómo ministrarte, cómo servirte. Sin duda. Y por favor, sin ninguna ofensa, nomás estoy hablando de la tendencia. Ahora se buscan iglesias como se buscan membresías de gimnasio, a ver quién ofrece mejor servicio. O membresía de golf, o membresía de cualquier club, imagínate. Oh, no me gusta que pueden que la palabra de Dios sea sana y la enseñen correctamente, pero la mera verdad, este otro, wow, las instalaciones están más bonitas, más cómodas. En aquel lugar hay programas y recursos y hay playgrounds para niños. Y hermanos, ojalá que eso no sea lo que a nosotros nos hace una iglesia buena, porque hay muchos recursos para los jóvenes, porque tenemos playground, porque tenemos. Qué triste si eso es lo único, que es la base. Así es de que cuando consideramos qué característica es la que Jesús tiene, que nos está mostrando, manifestando, veamos aquí en este pasaje que muchos conocemos en Filipenses 2, 5 a 11, porque Jesús básicamente tenía los mismos derechos que el Padre. Recuerden, hay un solo Dios.
Y Él no dejó de ser Dios mientras caminó aquí en la tierra, perdón. Y es lo que es asombroso. Es lo que es asombroso. Él no se aferró a eso, se hizo siervo. Está fuera de cualquier lógica humana. En el versículo 5 de Filipenses 2, perdón, empieza, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está una invitación, un reto, ¿ok? Tú, seguidor de Cristo, yo, escuchemos que haya también esta actitud como la de Cristo. Ok, ¿y cuál actitud es esa, pastor? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que se enfrentan, de los que están en el cielo, perdón, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios. Él ya tenía la gloria, él ya era Señor, él ya era todopoderoso, omnisciente, Dios, y se despojó de eso. Y tú y yo no nos podemos despojar de poquita incomodidad. Es difícil, hermanos. ¿Qué tengo que? Ve pensando, ve orando, ve meditando en eso. Porque la oración, la invitación aquí es ser de un mismo pensar, de un mismo actitud como Jesús. Y se nos dice, porque es un reto para nosotros. En la carne es imposible, pero con el Espíritu, con Cristo, todo es posible. No entendieron, eligieron lo que quisieron, realmente no escucharon. Somos selectivos. Le hablas a tus hijos, le hablas a tu esposo, también a veces a las esposas. Pero ya te dije, ay, ajá, y escuchamos lo que nos conviene. Yo la primera siempre escucho cuando ya salís a la cena. Lo dice en un tono que, oh, pero cuando hay que tirar la basura, no escuchar. Fíjense que hay una historia, es un poquito cómica, pero se me hizo interesante, de un joven cuyo burro y su carretita se atascaron en medio de un camino donde había lodo, había barro, y pues el burro decidió: de aquí no salgo. Y metió las pezuñas, se aferró, y el muchacho le jaloneó, le pateó, le gritó, y pues nada. Y ya iba a empezar a llover otra vez. Y había un viejito que iba pasando. Y dice: ¿qué pasa allí, muchacho? Es que este terco, que no sé qué, que no hay cómo moverlo, y que, ay, allí bien desesperado. Tranquilo. Y el Señor, con mucha sabiduría, mucha experiencia de vida, buscó o agarró un palo grande y le hizo ¡pup! Entre los ojos al burro. Dijo: arre. Y el burro lo siguió. Y el muchacho, no entender. O sea, yo le jaloneé, yo soy el que le mostré mi autoridad, y dice: no, 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 no. Es que a veces lo único que tienes que hacer es agarrar su atención. Como snap out of it. No sé cómo se diría en español, pero despierta. No tienes que gritar, no tienes que. Y luego muéstrale el camino, dirígele. Aparentemente los discípulos igualmente necesitaban eso, hermanos.
Este chico aprendió una lección sabia. No era la manera del mundo, con autoridad y con agresión y con que muchas veces también así, vaya, fuimos criados con todo respeto, ¿verdad? Como animalitos y tal vez continuamos así porque no hay diferencia entre gritarle al perro o gritarle a mi hija. A veces le llamo al perro el nombre de mi hija. Y sí nos podemos reír porque de nuevo está dentro de las limitaciones humanas, las tendencias que tenemos. Pero Cristo, hermanos, Cristo tiene maneras sorprendentes de capture our attention. El Señor está a punto de llamar la atención de estos discípulos, de hacerles, hey, y luego calmada, amorosa, tranquilamente mostrarles la manera de cómo ser el grande. Qué golpe, qué, órale, pastor, ¿qué onda? Despierta, wakey, wakey, ¿sí? Y ellos merecían recibir un regaño fuerte. Qué ofensivo. El Señor está con ellos. Está partiendo el pan. Les está diciendo lo que va a pasar con Él. Y ellos, en cuanto Él habló de que se les iba a otorgar posición, autoridad, lo que sea, lo único que salió fue, así es de que podemos ser como el burrito, podemos ser como los necios discípulos, pero de igual manera lo que queremos y lo que les invitamos y lo que siento que Dios me invita a mí es, pon atención, Víctor, y déjame, te sigo enseñando. ¿Cuánto tiempo tienes caminando con el Señor? ¿1 año? 10 años. El tiempo que sea, ¿te ha fallado? No. Nunca te ha fallado y nunca te fallará. Si me acompañan a Juan, el capítulo 13. Y los primeros 5 versículos vamos a leer. Y dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué hizo? ¿Ese amor se acabó, hermanos? ¿Sabes que eres amado en este momento? Y sabes que cuando cometas tu siguiente pecado, tu siguiente actitud no correcta, tu siguiente necedad, que Él aún te amará. ¿Ven el contexto de nuevo? Es el mismo. Él sabía, les quería dar a entender, ya había llegado su tiempo. Y durante esa cena, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y de Dios a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Lo leí deliberadamente despacito. Ustedes ya saben ese contexto. Habían escuchado selectivamente. Estaban ya ansiosos, estaban avaricios, o como se diga, ávaros, ya celosos de las posiciones. Y el Señor les estaba explicando, no, es que así no es con nosotros, así es el mundo, pero con nosotros el que quiera ser líder va a ser siervo de todos, aún yo, y no entienden. Ok. Y agarra su vasija, se ciñe. Let me show you then. Déjate enseño pues, ya que no estás escuchando mis palabras. ¿Cómo más hacerte entender?
si estás salvo en Cristo y has errado después, ¿sabías que Jesús te limpió los pies? Y habías sido salvo, ya tenías la eternidad prometida, pero aún decidiste en tu necedad pecar. Y Jesús vino a ti, porque no entiendes, vino a mí y dice, ven acá, Víctor. Y él se humilló y me lavó los pies. ¿Tus pies han sido tus pies han sido lavados alguna vez por Jesús? Sí. El punto no es ser dramático. Esto es lo que nos está enseñando aquí. Es la verdad. Sabemos que de manera práctica en aquellos tiempos pues usaban sandalias y todas las carreteras eran de tierra pues y piedras y se ensuciaban y era costumbre, la cultura de que se le proveía para limpiarse los pies. A los siervos venían, limpiaban los pies de cualquier invitado que pasaba a la casa. Entonces había así una práctica, una norma cultural, por decir. Pero aquí él les estaba mostrando algo más profundo. Y ninguno de los discípulos en ese momento, creo que por el shock, se ofreció a decir, no, Jesús, dame, yo te ayudo a limpiar los pies, o permíteme limpiarte los pies a ti. Pero dice que lo hizo. Imagínense, tenemos que usar la imaginación. Han de haber estado allí en pleno shock. ¿Qué está pasando? Ahora tenían consecuencias de pensar lo que recientemente habían escuchado y no ignorado. Creo que ahora, ya viendo lo que Jesús estaba haciendo, esas palabras estaban regresando a memoria. ¿No eres tú un poquito como yo? Que a veces en un tiempo difícil me acuerdo algo que alguien me dijo. Me acuerdo de un sermón, me acuerdo de aquel hermano o aquella hermana que me dio una palabra sabia. Y fue en ese momento inesperado que regresó. ¿Qué es lo que el Señor te está recordando esta mañana? ¿De qué manera Él te ha ministrado? ¿De qué manera Él se ha humillado para servirte? Sí, Jesús vino a servirnos. Eso es ilógico. Y por eso no podemos baratear o menospreciar el Evangelio. Él tomó en la cruz la muerte que yo merezco, mi deuda. Y a todavía después me lava los pies. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿O a mí los pies? Y Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro entonces le dijo, Señor, entonces no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y Jesús le dijo, hey, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía que a alguien lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos. Tal vez te ofendas porque a veces el pastor dice, creo que aquí dentro de nosotros no todos son salvos. Tal vez te ofendas porque un pastor dice, aún entre los líderes que tenemos, personas sirviendo, tal vez aún no son salvos. Por lo tanto, siempre se tiene que predicar el Evangelio. Porque llegará el tiempo donde muchos dirán, Señor, Señor, hice todo esto en tu nombre. Y la respuesta de él, yo no te conozco. No lo hiciste como siervo mío, no lo hiciste como una vida entregada a mí, lo hiciste en tu propia jactancia. Es que yo no te conozco como mi hijo.
Y solamente Dios, yo no estoy diciendo aquí quién y quién no, pero estoy diciendo lo que la palabra nos dice. Y Él mismo reconoció, no todos están. Rápidamente quiero mencionar esto. Hay referencia a, Él habla de baños, ¿verdad? El primer baño es de regeneración, es de salvación. Que nadie podemos vivir solamente por gracia, porque si no, hasta de eso nos jactaríamos. Y la palabra lo dice. ¿Por qué tiene que ser por gracia? Porque si no, lo que vas a hacer es te vas a jactar. Y aún así que que la palabra de Dios nos advierte eso, no hay aquellos que se jactan en su propia piedad. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, por eso el otro baño es de restauración. Hermanos, cuando Él dice, tú no tienes ninguna parte conmigo si no te lavo, la palabra parte se refiere de que tú no tienes comunión conmigo si no me permites. Por lo tanto, no podemos vivir en Cristo, decir que somos cristianos y no confesar pecado. ¿Captan? Porque el que no confiesa pecado no se está siendo permitido, figurativamente hablando, sus pies lavados. Cuando yo peco y le pido perdón a Dios, Señor, por favor, gracias por tu espíritu, me redarguye, estuvo mal lo que hice, esa actitud, lo que dije en voz alta, lo que no dije, oh vaya Señor, ese rencor que tengo sobre X persona, pero por fuera estoy todo así, esa hipocresía, Señor, perdóname. Imagínate Jesús lavándote tus pies. Ya no es para salvación, es para mantener restaurada esa comunión. Por lo tanto, algunas observaciones. Los discípulos, servir a los discípulos fue un ejemplo impresionante de humildad. Y recompensar a los creyentes algún día será una asombrosa muestra de honor. Pues sabemos, si vamos al cielo, ¿vamos por merecido? Entonces, aunque la Biblia dice que recibiremos premios, deberíamos estar en asombro de que lleguemos a recibir algo. ¿Cómo lavas los pies a la gente hoy? Es un padre que comprende que su vida es más que una carrera profesional. Él entiende que es amar a su esposa e hijos. Es una madre que sirve fielmente a su familia de maneras que ni siquiera nadie ve o toma en cuenta. Es un empleado dispuesto de arremangarse y hacer la tarea que nadie quiere hacer, ya sea limpiar el piso o tienda o preparar una cafetera de café, limpiar los baños, yo qué sé. Es un voluntario en la iglesia que pasa desapercibido, tal vez incluso invisible, nadie lo nota, pero está comprometido o comprometida con el cuerpo de Cristo y dispuesto a servir con humildad. Esta persona escribió en un diario. Ella se llama Ruth Calkin. Escuchen bien esas palabras o léanlas pues conmigo. ¿Sabes, Señor, cómo te sirvo con gran emoción en público? ¿Sabes con qué fervor hablo de ti en el club de mujeres? ¿Sabes lo entusiasmada que me siento que me pongo al promover un grupo de estudio bíblico? Conoces mi genuino entusiasmo en tu estudio bíblico, pero ¿cómo reaccionaría si me señalaras una cubeta con agua y me pidieras que lavara los pies callosos de una anciana, día tras día, mes tras mes, en una habitación donde nadie me vea? Y nadie lo sabía. Qué honestidad de esta mujer.
reconociendo el gozo de proclamar y de invitar a gente a la iglesia y a los estudios, y parece que ella reconoce que es conocida como una persona entusiasta y emocionada por el evangelio. Pero ella misma se cuestiona y habla con el Señor para que revele, pero ¿cuál sería mi reacción, Señor? Si claramente me estás mostrando hacer algo que yo no quiero, Señor. Hermanos, líderes de la iglesia, hay algo que estás evitando completamente, pero sientes en tu corazón que el Señor te dice: sirve, hazlo en mi nombre, hazlo porque entiendes cuánto te amo. No lo hagas para que te reconozcan, pero tú sirve. No habrá una etiqueta para ti, no habrá un name tag, no habrá un reconocimiento. Tal vez nadie te va a ver, tal vez nadie ni lo va a saber, pero hay alguien, el único que importa, que sí lo sabe, y ese es quien. Él sabía perfectamente que en las pocas horas todos lo abandonarían, pero aquí lo encontramos. Esto es de J.C. Ryle, que él nota en unas notas expositivas. Dice que todos lo abandonarían, pero aquí lo encontramos deteniéndose con gracia en ese único aspecto positivo de su conducta. Habían permanecido en él, en sus pruebas, hasta en ese momento. Hasta a pesar de sus faltas y errores que ellos tenían, él conocía sus corazones. Jesús se centró en ese único acto de fidelidad, a pesar de sus muchas faltas. Jamás tuvimos un amo con siervos tan pobres y débiles como nosotros, y jamás tuvimos un Señor tan misericordioso. Pongámonos de pie, hermanos. Jesús nos dice a nosotros también en este pasaje que tengo un regalo y un futuro para ustedes. Es un reino venideros. Confíen en eso. Él cumple sus promesas y eso vendrá. También nos dice: tengo increíbles privilegios reservados para ustedes. Comerán y beberán en mi mesa. Y tengo un puesto reservado para ustedes. Un día se sentarán en un trono y serán de la realeza. Entonces, el mandato es ir a hacer lo mismo. Absolutamente todos. No hay nadie que a su tiempo sea realmente miembro de una iglesia y no estar sirviendo, hermanos. Sé que se oye un poquito duro y no estoy juzgando, pero eso tiene que brotar al tener ese mismo sentir y pensar y corazón como Él. Él que vino a salvarte, que tiene todo el poder, viene y te salva y después te lava los pies. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Tuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer,
quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Tuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer.